8:34, esta es la característica de Agenda Económica. Empezamos a revisar las noticias de los mercados, los negocios y también de la participación de personajes chilenos en otras economías. Orlando Silva nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenos días, Orlando. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Oye, una semana corta o interrumpida, porque tenemos un feriado entre medio, pero no por eso menos intensa en tema económico, al menos para nosotros que estamos viendo estos temas, porque va a ser una semana con hartos datos que van a venir del Banco Central. Vamos a partir mañana, por ejemplo. Vamos a estar ahí analizando lo que va a pasar con la tasa de interés, la quinta reunión de tasa de interés del año. Vamos a ver ahí cuánto va a bajar la tasa del el Banco Central, que actualmente está en 6%. Se habla de una rebaja de 25 puntos base, 50 puntos base. ¿De que baja? Lo más probable es que baje. Ya, todo indica. Sería una sorpresa que, a pesar de que hay economistas que no han descartado pausas de aquí a fin de año, sí lo esperable sería que diera una rebaja. Sería una sorpresa que realizara una pausa ahora. Y el miércoles vamos a tener también otros datos bien interesantes porque se publica el segundo IPOM del año, el informe de política monetaria. Que, para los que nos están viendo, este informe de política monetaria son 4 informes que se emiten al año y es, de alguna forma, es la oportunidad que tiene el Banco Central para ir presentando cuáles son sus proyecciones para el escenario macroeconómico, para lo que viene del año y para los años siguientes también. Y se esperan algunas modificaciones respecto a lo que podría pasar, por ejemplo, con la inflación, cómo se espera para el Banco Central que evolucione la inflación, también cómo va a seguir justamente esta baja de la trayectoria de la política monetaria y también quizá algunas proyecciones, algunas modificaciones en sus proyecciones de crecimiento. O sea, la que podría aumentar un poquito más también las proyecciones de crecimiento para fin de año. Eso es lo que vamos a estar muy pendientes toda esta semana nosotros acá en Agenda Económica. Pero vamos a partir propiamente tal con un primer tema que tú mencionabas, Carola, que es una noticia que se conoció el viernes en la tarde, porque hubo una renuncia sorpresiva en Argentina, ¿Ya? en el gobierno de Javier Milei. Renunció Joaquín Cotani, que es el secretario de Política Pública Económica de Argentina, algo así como un subsecretario, de cierta forma, del Ministerio de Economía. Fue una renuncia sorpresiva, hubo algunos rumores de que habría malas relaciones, después se habló que eran temas familiares por los cuales él se iba, pero lo que es más relevante para nosotros, lo que llama un poquito más la atención, es que el nombre que suena para reemplazar, o que ya estaría prácticamente concretado este cambio, es un economista chileno, José Luis Daza. No sé si ustedes han escuchado del nombre de José Luis Daza. Sí. Claro, él estuvo trabajando con José Antonio Cast en su candidatura. Exactamente. Fue hermano de Paula Daza, exministra de Salud. También, él era uno de los encargados del plan económico de José Antonio Cast en la pasada campaña presidencial. También estuvo en Agenda Económica en esos momentos debatiendo incluso estuvo debatiendo con el actual ministro Diego Pardo ahí en Agenda Económica sobre los programas económicos de José Antonio Cast y también del actual presidente Boric, en ese momento candidato Boric. Yo revisé hace un poquito de rato antes de entrar acá al estudio de quién aparecía como subsecretario de Políticas Económicas en el Ministerio de Economía. Sí, es Joaquín Cotani, pero ya sería inminente prácticamente la llegada de José Luis Daza, que tiene bastante cercanía al equipo económico de Javier Milei. Por ejemplo, trabajó muy de cerca con el ministro de Economía, Luis Caputo, en bancos importantes a nivel mundial como el JP Morgan, también en Wall Street compartieron. Exactamente, también en el Deutsche Bank, trabajaron juntos, se habla de una relación muy cercana. También él fundó una de sus administradoras de fondos de capital, UFR Capital Management, con uno de los jefes de asesores económicos de Javier Milei. Entonces hay una cercanía claramente con el gobierno de Javier Milei en ese sentido. Yo los quiero invitar a escuchar un poquito de cómo piensa José Luis Daza en algunos temas, porque él estuvo la semana pasada justamente en Agenda Económica. Lo entrevistó ahí Nico Paut, estuvo conversando de varios temas de pensiones, de actualidad, de actualidad económica internacional, y también se habló un poquito de algunos debates que se están dando acá, por ejemplo el de la reforma de pensiones, y ahí dejó algunas ideas de cómo piensa él y qué es lo que podríamos ver quizá que se aplique también en Argentina. Escuchemos parte de lo que señalaba José Luis Daza la semana pasada acá en Agenda Económica. Podemos crecer más,
Yo eso estoy convencido. Creo que necesitamos ser mucho más audaces. Yo partiría por nuestro objetivo es crecer lo más rápido posible para generar los ingresos, los recursos, las oportunidades para la población. Una vez que nos planteamos eso, ¿qué tipo de estructura impositiva? ¿Con un impuesto corporativo del 25% podemos crecer o no podemos crecer? Yo creo que es difícil. Estados Unidos tiene 21, nosotros tenemos 27. 27, o sea, estamos fuera de lugar. Los países más dinámicos. ¿Tú lo bajarías al menos a 21%? No, yo lo bajaría. Yo te voy a decir, yo si fuera político, yo diría para sacar a Chile de la pobreza, yo lo llevaría, el impuesto corporativo, yo lo bajaría al 15%. Esa es mi meta. Los países del mundo han acordado, de Estados Unidos, Europa, que ningún país puede tener menos del 15%. Vamos al 15%. Bien claro ahí, José Luis Daza, lo bajaría al 15%, prácticamente la mitad del impuesto corporativo que nosotros tenemos actualmente. Y en eso se parece bastante a lo que piensa Javier Milei, que también dentro de sus promesas ha dicho que busca bajar de manera importante, de manera agresiva los impuestos allá en Argentina. Pero para seguir conversando un poquito de cómo se lo tomaron allá y también de la política actual, de la actualidad política económica de Argentina, porque hubo noticias importantes también en los últimos días para el gobierno de Javier Milei, vamos a tomar contacto con un entrevistado que nos acompaña desde Argentina, desde Buenos Aires, entiendo, Agustín Echevarne, quien es economista también, ahí usted lo ve en pantalla, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Agenda Económica, en CNN Radio Chile. Un gustazo conversar con ustedes. Oye, Agustín, quiero partir preguntándote si es que, bueno, allá en Argentina, ¿fue noticia esto de que llegaron chilenos al equipo económico de Javier Milei? ¿Ustedes estaban familiarizados con el nombre de José Luis Daza? Bueno, salió en los diarios, por supuesto, en los medios, están hablando de ese tema y se conoce un poco lo que estaban conversando ustedes, que es una persona que es muy conocida de Luis Toto Caputo y que ha trabajado con él en Wall Street, en Deutsche Bank y en JP Morgan y que las ideas que tiene son muy parecidas a las del gobierno, ¿no? O sea, claramente es una visión de ir hacia un país mucho más abierto, más libre, con mucho menos impuestos, pero el tema después está en ver la implementación, así es que creo que va a ser una incorporación interesantísima para el gabinete. Oye, Agustín, cuéntame un poquito, porque él llega a la Secretaría de Política Económica. ¿Qué temas debería estar encargado José Luis Daza de comenzar a implementar dentro de las competencias que le corresponden en ese cargo? Bueno, él va a estar en la parte, yo creo que va a estar interesante todo lo que significa cómo pasar de este programa de transición actual que tiene la Argentina a un programa que sea mucho más ambicioso en términos de liberar los mercados, en términos de incorporar a la Argentina al mundo, en términos de empezar a bajar los impuestos y demás. Ahora se ha logrado la semana pasada aprobar la ley bases, que es muy importante. Todavía falta que vuelva a diputados. En diputados se supone que es más sencillo porque ya salió aprobada, es decir, que simplemente lo que tienen que hacer es ver si aceptan o no las reformas que introdujo el Senado, donde sí hay un tema importante justamente es en el tema de los impuestos, porque es una generalización de ganancias que permitiría reducir otros impuestos que son mucho más distorsivos, empezando por el impuesto país, que es un impuesto que complica, digamos, el comercio internacional de la Argentina, ¿no? Que lo subió este gobierno del 7 al 17% y lo volvería a reducir al 7%. Esas son las expectativas. Entonces, lo que hay que ver es cómo se termina de resolver, trabajando conjuntamente desde Economía con el Banco Central, porque lo que están tratando de hacer es resolver la quiebra. Este gobierno recibió un Banco Central totalmente quebrado y hoy está resolviendo ese problema, pero todavía yo diría que está en 2/3 de avance en resolver el problema del Banco Central y ese tercio que le falta es lo que espera el presidente para poder salir del famoso cepo cambiario que llamamos nosotros, que es esta idea de tener controles de cambios que complica muchísimo el ingreso de capitales, porque ¿quién va a ingresar capitales a un país en donde después es difícil sacarlos? Ahora, el presidente Milei fue bastante explícito como candidato respecto de ese tema en torno al Banco Central. Dijo que el Banco Central debería desaparecer. Claro, lo que pasa es que primero están diciendo tienen que resolver la quiebra, digamos. El Banco Central estaba con un desequilibrio en el balance muy grande. Empezamos con $12.000 millones de reservas negativas, de reservas netas negativas. Hoy ya están positivas.
Además, tenía casi 3 veces una deuda remunerada, 3 veces mayor a la base monetaria, es decir, a todos los billetes y monedas que están dando vuelta en Argentina y que pagaba una tasa de interés de 282% anual. Eso te generaba casi 9 pesos de deuda del Banco Central por cada peso que estaba circulando. Por eso estábamos en las puertas de la hiperinflación. Eso se abortó, se bajó la tasa de interés muy fuertemente, de 282% a 49%, es decir, 80%, 82% menos de costo de lo que nosotros llamamos déficit cuasi fiscal, que es los intereses que tiene que pagar por la deuda del central. Y además 1/3 de esa deuda se la pasó al Tesoro, que es lo que corresponde, porque el Banco Central no debiera tener esa deuda. Está capitalizando el Banco Central. Pero todavía falta terminar ese proceso, por lo menos en la visión del presidente. Otros creíamos que podríamos haber entrado directamente a la dolarización ya en diciembre del año pasado. Agustín. Pero se eligió este camino, que es un camino duro, pero que está teniendo éxito. Estamos conversando con Agustín Echevarne en Agenda Económica acá en CNN Chile Radio. Él es director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿qué dirías tú que va a ser lo más conflictivo de implementar de la ley de bases que se aprobó la semana pasada en el primer triunfo legislativo del gobierno de Milei? Yo diría que lo que falta todavía es el capítulo de los impuestos, porque todavía hay que juntar los votos suficientes para mantener la reforma que tiene que ver con esa generalización del impuesto a las ganancias, que es donde están tratando de conseguir los votos, se está todavía conversando en ese tema. Yo creo que va a salir, pero vamos a verlo, ¿no? Faltan todavía que se reúnan y lo logren. El capítulo impositivo es muy importante porque es lo que permitiría... Argentina tiene impuestos distorsivos inmensos. Nosotros tenemos 156 impuestos. Estamos en el peor puesto mundial, salvo la isla de Comoros, si uno lo ve por el informe de Paying Taxes que tenía el Banco Mundial. Entonces, empezar a resolver ese tema es crucial. Tal vez hay 2 maneras de verlo. Los que creemos en la ley de Laffer, tal vez apostaríamos a hacerlo más rápido. Es decir, que si bajan los impuestos, aumentaría la recaudación. Pero para lograr eso, puedes tener un bache, ¿no?, de caída de recaudación durante algunos trimestres. Por eso también es importante lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional, que le ha entregado ahora 800 millones de dólares, pero además se abre la posibilidad, porque Argentina ha sobrecumplido todas las metas que se propuso con el Fondo Monetario. Este es el primer gobierno que realmente cumple todo lo que promete, y a partir de ahí podría abrirse un escenario donde podría llegar a obtener un nuevo crédito por 10.000 millones de dólares. Si fuera mi decisión, yo invertiría ese dinero en bajar impuestos, porque coincido con José Luis Laza, que eso es esencial para que la Argentina salga adelante y empiece a crecer rápido y para que sea más competitivo el país en términos internacionales. Agustín, vimos durante la tramitación de la ley de bases protestas bien intensas, se han repetido en otras ocasiones allá en Argentina, pero también hemos visto que hay algunos datos macroeconómicos que han sido bastante celebrados en Argentina, porque si uno los mira en perspectiva, claro, son bastante mejor a lo que veníamos viendo hace un tiempo. El dato de inflación de mayo fue bastante bueno en ese sentido, ha habido ya algunos datos de superávit fiscal. ¿Ves que el peor o el momento más difícil de la implementación de las medidas de Javier Milei ya pasó, o crees que va a seguir habiendo resistencia pese a estos pequeños hitos que ha estado logrando? Sí, yo creo que han sido grandes hitos, ¿no? Porque si uno mira dónde estaba la Argentina en diciembre, tuvimos una inflación de 25,5% mensual en diciembre en precios minoristas. Pero en precios mayoristas estábamos en 54% mensual. Y si recuerda al economista Philip Kagan, que trató los temas de hiperinflación, él puso como un número, casi te diría un poco discrecional, de 50% para considerar hiperinflación. Es decir, que en precios mayoristas ya estábamos en hiperinflación. De la forma que yo lo veo, era un proceso de hiperinflación que empezó mucho antes y que se abortó. Y se abortó porque pasamos de 25 a 20, a 13, a 11, a 8 y ahora a 4,2% mensual. Es decir, que claramente logró dominar el problema atacando las causas, que es el déficit fiscal. Bajó el déficit fiscal a 0, tuvimos superávit fiscal financiero, no solo primario, durante los primeros 5 meses del año. Es decir, que hay hitos importantes. Te diría que en marzo probablemente fue el mes de mayor caída en la economía, con aumento de la pobreza. Incluso salió un informe de la UCA que lleva la pobreza al 55%, es una pobreza altísima, inédita en Argentina.
y ahora empezaron a subir los salarios a partir de entonces más rápido que la inflación. Por supuesto, seguimos abajo del agua, ¿no? Y va a ser todavía un tiempo difícil. Yo creo que todavía tenemos un trimestre más que va a seguir siendo difícil, pero con alguna recuperación de la economía. Uno ve los indicadores un poco mejor, lo cual no significa que la gente lo sienta automáticamente en el bolsillo, porque por más que estás un poquito mejor, seguís estando debajo del agua y los que se van consumiendo ahorros, cada vez que pasas estás peor de alguna manera. Ahora, hay un punto que es interesante por las, llamémoslo así, las deudas pendientes que se tienen con otros países. La situación con China, por ejemplo, de Argentina, con la renovación que tenía esta suerte de préstamo chino a Argentina. ¿Cómo están viendo aquello? Bueno, eso a mí no me preocupa tanto en el caso del swap chino, es un swap de monedas, pero cuando nosotros analizábamos el balance del Banco Central, analizamos los activos y pasivos. Entonces, si te dan un préstamo para capitalizar reservas y tienes $5.000 millones en el activo y $5.000 millones en el pasivo y bajas ambos, en realidad, en términos netos, estás igual. A mí eso no me preocupaba tanto, pero como sí te diría que puede ser para una ocasión específica que necesites para alguna eventualidad, eso se postergó hasta el año 2026, o sea que tampoco hubo demasiado problema, eso se resolvió por ahora. Te diría que para mí lo más importante es la calidad del ajuste fiscal, es conseguir seguir profundizando las reformas para reducir el tamaño del Estado. El Estado argentino ha aumentado al doble prácticamente en los últimos 25 años. Entonces pasamos de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos a nivel nacional, federal, digamos, municipal y provincial. Bueno, eso es lo que tiene que reducirse, y no es solo la nación, sino también las provincias y los municipios, donde fue la mayor parte del crecimiento se dio en esos niveles. Entonces ahí creo que falta mucho, pero mucho, para resolver, y creo que es las reformas profundas, de fondo, son las que son necesarias. La reforma del Estado, la reforma que tiene que ver con la desregulación, que ahora se va a profundizar. Con la nueva ley bases, el gobierno va a tener posibilidad de hacer decretos en varias áreas que son importantes, en energía. Se aprobó el RIGI, que es las reglas para las grandes inversiones. Eso es muy importante para despegar la minería. Chile tiene la misma cordillera que Argentina. Ustedes exportan $60.000 millones por año y nosotros 3.000 millones. Así que con la ley minera que hicieron extraordinaria hace 35 años más o menos, tuvieron un desarrollo, un despegue inmenso. Bueno, Argentina tiene que ir por ese camino, ¿no? Por hacer reglas de juego que estables para los inversores y que permitan desarrollar el cobre, el oro, el zinc, por supuesto, Vaca Muerta, tenemos también el petróleo. Argentina tiene unas posibilidades inmensas, pero tiene que implementar las reformas. Sí, y bueno, y Javier Milei ha dicho en varias ocasiones, ha elogiado de alguna forma el sistema chileno. Él ha señalado que es un admirador de cómo Chile ha avanzado en los últimos años, y que también me parece que esa decisión de incorporar a José Luis Daza a su equipo por ahí podría tener alguna explicación. Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, muchas gracias por acompañarnos a hacer este análisis hoy día de cómo está la actualidad argentina, que está bien movida, bien convulsionada, pero por supuesto vamos a seguir bien de cerca como país vecino que somos. Gracias, Agustín. Buenos días. Chao. Muchas gracias a ustedes, un gustazo conversar con ustedes. Chao. Hasta luego. Bueno, y ya quiero pasar a otro tema, analizar otro tema que también surgió o también tiene relación con otra entrevista que tuvimos en Agenda Económica la semana pasada, que no sé si ustedes alcanzaron a ver algunas declaraciones Por supuesto. respecto a lo que señaló Sebastián Edwards en Agenda Económica la semana pasada. Unas declaraciones que generaron un poquito de polémica, que generaron alguna respuesta y que tiene que ver con dos cosas que él señaló. Por un lado, dijo, como buen economista, bien duro en ese sentido, por ejemplo, que él separaría la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, BOCHEF, y crearía una universidad aparte, la Universidad Politécnica de BOCHEF. Porque él lo que ha dicho es que un poco las tomas, las protestas, la compleja situación un poco social interna que se vive en la universidad perjudica el desarrollo de lo que él ha señalado es la mejor facultad de la Universidad de Chile, como es BOCHEF. Y también dijo en Agenda Económica que otra medida que él tomaría es eliminar las becas Chile o cualquier tipo de beca para carreras de humanidades. Eso generó una gran polémica, lo recordamos cuando son las
8 de la mañana con 54 minutos y estamos en Agenda Económica con Orlando Silva, que generó una serie de respuestas y había un análisis o un debate bastante profundo respecto de cuán necesario es en la era del conocimiento, para una sociedad del conocimiento, para una sociedad además que tiene tanto por crecer en términos de tecnología, precisamente las humanidades, la filosofía para una mejor comprensión del mundo. Bueno, esa es una discusión que viene llevándose hace mucho tiempo. Hay una mentalidad que surgió particularmente desde Milton Friedman para adelante, que puso un énfasis en el factor económico como la variable más importante de todas, y había que trabajar y funcionar de ese tipo de lógica, y así aparecieron los Chicago Boys y aparecieron una serie de otras cosas, y hay en Chile una mentalidad que de mucha gente de negocios que piensa, mira, crecer es lo único importante, todo el resto canto, qué sé yo, ya para las abuelitas. ¿Te acuerdas cuando José Ramón Valente, que era ministro de Economía del gobierno del presidente Piñera, dijo que no leía novelas, que no perdía el tiempo en eso? Claro. Entonces, lo que planteó Sebastián Edwards es una suerte de recuperar un poco esa lógica. Hay un costo en preocuparse de las cosas humanas, de la psicología de la gente, la psicología social y todas estas situaciones de generaciones que básicamente viven sobre la base de un factor humanitario. No, hay que concentrarse en lo que importa y se vuelve a la lógica de lo más importante de todo, es fomentar carreras que impliquen actividad económica. Antes de seguir, ¿le parece si escuchamos rápidamente la declaración que dio Sebastián Saca en Agenda Económica? Escuchémosla. Mira, yo cerraría casi a cero, no a cero, casi a cero las becas Chiles en humanidades por 10 años. Y daría solo becas Chile a ingeniería aplicada. Y no... una vez lo propuse eso en una columna y nunca he recibido más odio que esa sugerencia. Pero eso creo yo que es lo que deberíamos hacer. Yo creo que se puede dar un empujoncito y no darle facilidades, no prohibirlas, pero no darle facilidades a ciertas carreras que no tienen futuro. Yo creo que se puede dar un empujoncito en eso. Que no tienen futuro en humanidad. Bien claro ahí, José Luis Das. Sebastián Edwards, bueno, solo para terminar, yo creo que hay una discusión bien actual que tiene que ver con esto, que es lo de la inteligencia artificial. O sea, todos sabemos la oportunidad que trae la inteligencia artificial, pero también hay una discusión bien profunda detrás de eso de, bueno, los peligros, las potencialidades, cómo utilizarla de manera responsable y ética. Y por ahí también yo creo que hay formas de discutir y analizar todo esto, que no solamente tiene que ver con la forma en que producimos y la forma en que crecemos solamente con números. Así que, bueno. Una discusión súper interesante que abrió aquí la entrevista de Nicolás Paut al economista Sebastián Edwards, que además estuvo también con José Luis Daza, el hombre del momento, por su incorporación al gabinete económico del presidente Javier Milei en Argentina. Orlando Silva con toda la información en Agenda Económica. Hasta la próxima, Orlando. Nos vemos, buenos días. 8:58, pausa y ya seguimos con más. En CNN Chile Radio ya viene el panel de análisis Voces del Poder.